Lección 10 para el 8 de junio del 2013. Estamos finalizando ya el trimestre. Las primeras cosas, diríamos nosotros, primero lo primero. Libro de Ageo. Ageo 2:8, versículo de memoria. Mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. El pensamiento clave, según la lección, con toda razón así es. El mensaje de Ageo es sencillo. ¿Cuáles son nuestras prioridades? ¿Y por qué es tan importante que sean las correctas? Históricamente, dice la introducción del día sábado, los exiliados habían regresado de su cautividad en Babilonia, casi 20 años antes. No obstante, parecían haber olvidado la razón de su retorno. Dejaron que el templo de Dios estuviera en ruinas, mientras dedicaban sus energías a construir sus propias casas. Por eso el profeta exhorta a los exiliados retornados a pensar cuidadosamente en su situación. Su mensaje era sencillo y lógico. La gente había trabajado mucho, pero había ganado poco. Esto ocurría porque habían equivocado sus prioridades. Necesitaban poner a Dios primero en todo lo que hacían. Como mismo Jesús lo dijo en Mateo 6:33, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. También hoy es muy fácil caer en la trampa de la lucha por la existencia y olvidarnos de cuál necesita ser nuestra primera prioridad, que por supuesto es hacer siempre la voluntad de Dios. Revisemos la lección. Vamos a entrarle más directamente. El profeta Ageo junto con Zacarías, contemporáneos, estamos hablando nada menos y nada más aproximadamente el año 520, antes de Cristo, cuando este mensaje surge. Plantan mucho y cosechan poco. Nos mandan a leer el día domingo 2 de junio, capítulo 1, versículo 1 al 11, libro de Ageo. ¿Qué sucedía aquí? Y más importante, ¿por qué sucedía eso? Aún más importante, ¿cómo podría el mismo principio estarse aplicando hoy entre nosotros? ¿Cómo podríamos ser culpables de hacer lo mismo que aparece en el capítulo 1 del libro de Ageo, los primeros versículos? Dice el folleto: durante más de un año quedó descuidado y casi abandonado el trabajo del templo. La gente habitaba en su casa y se esforzaba por alcanzar prosperidad, pero su situación era deplorable. Por mucho que trabajaba, no prosperaba. Los mismos elementos de la naturaleza parecían conspirar contra ella, contra las personas, debido a que habían dejado el templo asolado. El Señor mandó entonces una sequía que marchitaba sus bienes. Dios les había concedido los frutos del campo y de la huerta, los cereales, el vino, el aceite, como pruebas de su favor. Oiga, hermano, pero en vista de que habían usado egoístamente estos dones de su bondad, les fueron quitadas las bendiciones. Profetas y Reyes, página 419, 420. Ahí te aparece el domingo 2 de junio. Ageo confrontó a la gente con su situación actual. La utilidad del trabajo era una de las maldiciones que resultaban de quebrantar el pacto de Dios. Hasta que el pueblo volviera su atención a esta prioridad que tenía que buscar primeramente a Dios, no habría prosperidad para ello. La gran preocupación de Ageo era el templo. La de la gente eran sus propias casas. Miren lo que dice aquí el folleto, no es este servidor. En el momento histórico que estamos escribiendo, que se escribe Ageo, la gran preocupación de la gente del profeta era el templo, que era la preocupación de Dios. Pero la gran preocupación de la gente, ¿cuál era? Sus propias
casas. Importancia del templo. Dios usó a Ageo para sacudir los corazones de la gente hacia las preocupaciones de Dios. Él no podía ser honrado, Dios, mientras su casa estuviera en ruina. El templo en Jerusalén simbolizaba la presencia divina entre la humanidad. Era un recordativo visible a todo el mundo de que el Señor soberano es Dios, el cielo y de la tierra. ¿Cómo podía Israel testificar del verdadero Dios cuando el símbolo de ese Dios, no puede revisar Juan 2:19, Mateo 26:61, y de todo el plan de salvación estaba en ruina? Se dice que el templo es el evangelio en embrión. Esa actitud hacia el templo revela un problema más profundo. Oiga esto, la pérdida del sentido de su misión divina como pueblo remanente de Dios. ¿Ves alguna advertencia aquí para nosotros? Esto que está pasando, dice, representa algo más profundo, la pérdida del sentido de su misión divina como pueblo remanente. Perdieron la visión, hermano. Sí, sabían que tenía que construirse un templo, reconstruirse. Tenían 20 años ya de que habían salido del exilio. Pero ahí estaban, como dice el Nahuay, durante más de un año quedó descuidada esa obra. No la tomaban en cuenta, se dedicaron fue a sus propios intereses. Bueno, literalmente dice el libro de Ageo, versículo 2, así ha dicho Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, ¿qué es lo que dice el pueblo? No ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Todavía no es tiempo, diríamos hoy en día nosotros, de que la iglesia sea remodelada, podamos mejorar las bancas, ventiladores, aire acondicionado, la plataforma, levantar las paredes que están ya un poco caídas, cambiar los utensilios que utilizan en la Santa Cena, el lavatorio de los pies, cambiar este piso. Vamos más adelante, llevándolo a 2013. Así ha hablado Jehová, este pueblo piensa así. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo, es para vosotros tiempo, para vosotros. Es para vosotros tiempo, repito, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas. Y esta casa, mi templo, diríamos en el versículo 4 de Ageo capítulo 1, y mi casa está desierta, y mi iglesia está descuidada, y mi iglesia está sucia, mi iglesia no hay quien tumbe el monte, quien haga el mantenimiento, pero si hay tiempo para que tu casa y mi casa esté bien bonita, esté bien aseadita, no haya botes de agua, la iluminación, no falta nada, muebles, sillas, todo bien arregladito, mi casa. ¿Y la casa de Dios? Está preguntando Dios a través del profeta. Tiempo para ustedes dedicarse a sus propias cosas. El Señor llama en el versículo 5 y dice, Ageo capítulo 1, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Nos llama a reflexión, piensen lo que están haciendo, analicen lo que está pasando. Mire, dice Dios en el versículo 6, sembráis mucho y recogéis poco. Inviertes mucho en tales negocios, te afanas en trabajar como obrero, carpintero, como médico, profesor, como bueno, todas las diferentes profesiones que puedan haber, computación, enfermería, periodismo, sociología, pastorado, o sea, todo, porque hasta el dinero del pastor, ¿verdad?, no va a abundar si realmente también es una persona pichirra, una persona agarrada, una persona que no ministra en favor ni de la casa de Dios ni de los hermanos que le toca atender. Por eso nombré la palabra pastor. Esto es para todo. Sembrad mucho y recoged poco. Para sembrar, pues se siembra hasta la palabra espiritual y se cosecha poco. Alma, coméis, pero aquí es literal, y no os saciáis.
bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja jornal, por salario, recibe su jornal en saco roto. O sea, es una pipa rota, no rinde la plata. Todo, o sea, eso que trabajamos y no, seguimos en la miseria. Compramos ropa pero no es suficiente, compramos comida pero no satisface. Y los que nos pagan un salario diario, aquello es, y nos pagan por hora, apenas estamos recibiendo, inmediatamente se nos va de las manos, se nos vuelve a salir agua, como decimos aquí. ¿Qué está pasando? Que no es porque no trabajemos, no es porque no sembremos, no es porque no nos toque invertir para nuestra familia, para nuestras personas. Lo estamos haciendo. Pero ¿por qué no nos rinde? ¿Por qué se nos acaban rápido las cosas? ¿Por qué no prosperan las cosas como uno quisiera? El Señor le hizo esa pregunta, ¿verdad? A aquel pueblo de Judá. Hoy nos las hace a nosotros. Por eso nos mandó a meditar. Y vuelve otra vez el versículo 7. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Pensemos, ¿por qué está pasando esto? Esto no es casual. Esto no es porque el diablo es el que lo provoca o Dios quiere hacerlo porque nos quiere hacer sentir mal. No piensen bien por qué le está pasando esto. Y vuelve el Señor, ¿verdad? Como el versículo 7 que le acabo de leer. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera y reedificad la casa. Está la solución, mire. Y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por esto se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo su fruto. Hasta la naturaleza pues conspiró. Dios cerró bendiciones y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra producía, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. Mire todo lo que ha ocasionado el descuidar la casa de Dios, el templo de Dios, la iglesia, la estructura, el templo. Hermanos, tremendo, ¿verdad? Como lo leímos. La prioridad era yo y solo yo. Primero yo. Dios le llama la atención. Aunque el templo es material, sin embargo es relevante. Es la casa de Dios, es el embrión del evangelio. Es la forma material de decir: aquí está Dios con nosotros. Allí Dios se place en venir y asistirnos con el Padre, como Padre, con su Hijo y con el Espíritu Santo. Día lunes 3 de junio. ¿Cuál fue la respuesta que se dio frente a esto? Dice: esta vez los líderes y el pueblo remanente obedecieron instantáneamente al mensaje. Hicieron preparativos, reunieron materiales y reanudaron la obra del templo 3 semanas más tarde. En otras semanas más levantaron un altar y restauraron la adoración con sacrificio. En menos de 5 años el templo estaba completado. Puede leer Esdras 3, 1 al 6, cómo levantaron sacrificio. Si bien el reino de Dios no puede identificarse con un edificio material, dice la lección, ¿verdad? El libro de Ageo es un recordativo de que Dios a veces usa cosas materiales tales como edificios para fines espirituales. La predicación de Ageo movió a la gente a la acción. Antes de un mes se reanudó el trabajo en el templo, mientras los profetas de Dios aseguraban al pueblo que Dios les ayudaría. En Ageo 12:14 informa de la respuesta de los líderes y el pueblo al mensaje de Ageo. Todos obedecieron a Dios porque reconocieron que Él había enviado a Ageo, temiendo el pueblo a Jehová, versículo 12, y mostró eso al adorarlo y darle la atención debida. Así Ageo
podía ahora entregar una nueva palabra de Dios. Yo estoy con vosotros. Tan pronto como la gente decidió obedecer a Dios, los mensajes de reproche se reemplazaron con palabras de ánimo. La seguridad de la presencia de Dios les dio la promesa de todas las demás bendiciones. La afirmación, yo estoy con vosotros, nos lleva al tiempo, ¿verdad? A las promesas del pacto que Dios hizo durante el tiempo, a los patriarcas, de los tiempos de los patriarcas y de Moisés, cuando Dios también hablaba de esa forma. Ahora aquí se le dice al pueblo esa hermosa promesa, yo estoy con vosotros. Vamos a leerlo directamente, me gusta mucho leerlo para que usted se conecte también con la Biblia, ¿verdad? Y vea que lo que dice el folleto es exactamente, coincide mucho en lo que dice en la Sagrada Escritura. Versículo 12, capítulo 1 de Egeo. Y oyó Zorobabel, todo lo que estaba en el capítulo 1, ¿verdad? La manera como habían descuidado la casa de Dios, pero estaban pendientes de su casa, en lo material, que no faltara nada. El llamado, por qué no prosperaban, por qué trabajaban y no les rendía la plata, por qué estaban trancados, aún cuando hacían grandes esfuerzos. Mediten, ¿por qué están así? ¿No será que se está descuidando el templo? ¿No será que el templo está más feo que la casa nuestra? Si algo debe estar feo sería la casa nuestra, que no debería estar, pero nunca el templo. Son 20, 30, 10, 4, 100 familias que nos reunimos en un templo. ¿Y cómo es posible que hayan luminarias dañadas, que el piso esté dañado, que las bancas estén dañadas, que no hayan forma ni medios para darle el mantenimiento exacto como debe ser el templo, mantenerlo limpio, pulcro, porque allí se mueve Dios? Bueno, cuando el pueblo oyó este mensaje, hermano, en versículo 12 del capítulo 1 dice, yo Zorobabel, ¿verdad?, que era el líder político allí, ¿verdad?, de Judá, y también Josué, que hacía de sumo sacerdote, no el de Moisés, este es otro, y las palabras del profeta Ageo, cómo le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Fíjate, primero oyeron los líderes, luego el pueblo. Entonces Ageo, versículo 13, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo y les dijo, yo estoy con vosotros. Mire esa palabra de fortaleza, ¿verdad? Que Dios te diga, yo estoy contigo. Dios, a través del profeta, le dijo al pueblo, Dios dice que Él está con ustedes, que Él está con nosotros. Yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo, ¿verdad? Ahí le ponen la familia. Y también despertó el espíritu de Josué, fíjense, los líderes, ¿verdad?, todo lo que era la dirección administrativa y religiosa de este pueblo de Judá, del pueblo de Dios, de la iglesia. Dios despertó, esa palabra es clave, despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, del líder, del sumo sacerdote, en este caso Josué, y el espíritu también lo despertó de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. ¿Cuándo? En el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Y el primer mensaje de amonestación llegó, ¿verdad?, como dice aquí, en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día. Primer día del mes sexto, Ageo dio el mensaje. Y a los 24 días del mes sexto, pasaron prácticamente 23 días, y la gente se puso en acción, hermano, porque Dios, como se dice, prendió, despertó el espíritu. Podemos exclamar a Dios, ¿verdad?, que Dios despierte en nosotros el espíritu para obrar, que Dios obre en nosotros, ¿verdad? Y fíjense que tenemos que oír el mensaje de amonestación. Cuando el mensaje de amonestación se toma, como dice aquí, ¿verdad?, entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo, yo estoy con vosotros, dice Jehová. Cuando el pueblo oyó al mensajero de Dios, al profeta de Dios, ¿cuál es lo que dice el versículo 12? Y temió el pueblo delante de Jehová. El pueblo vio que quien estaba hablando era un mensajero de Dios, era un profeta de Dios. Cuando el pueblo abrió su corazón al mensajero,
cuando permitió que la palabra del profeta entrara en su corazón, hermano, Dios se manifestó. Dios le dijo, yo estoy con ustedes. Y Dios entonces así, una vez que el mensaje es aceptado, puso el espíritu, despertó el espíritu. Una vez se dice que Dios despierta en nosotros su espíritu, pero para despertarlo tenemos que oír, tomar el mensaje del profeta para poder avanzar de gloria en gloria para honra y gloria de Jesús. Entonces es interesante, ¿verdad? Uno le clama a Dios y le dice, Señor, despierta, despierta, Jehová, el espíritu en mí para trabajar, así como hizo esta gente. Después que Dios despertó el espíritu de Zorobabel, de Josué y de todo el pueblo, ¿qué fue lo que hizo? Eso es acción, acción. Dice el versículo 14, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Para que eso ocurra, primero tiene que, como dice el versículo 12, y temió el pueblo delante de Jehová. Cuando el pueblo temió, se consagró, el temor de Dios se apoderó de ellos. Dios dio su espíritu. Dios le dio la mayor grande promesa. Yo estaré con ustedes. Y muestra de ello que yo voy a despertar. Es como nos recordamos de Filipenses, ¿verdad? Filipenses 2, 12, 13. Dios pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios despertó allí con fuerza ese querer y hacer. Despertó el espíritu, hermano. Y cuando eso se despierta es trabajar y trabajar para Dios. Pero hay que oír el consejo, hay que temer a Dios, hay que consagrarse a Dios. En este caso 2013, consagrarnos, creer lo que dice el espíritu de la profecía. Creer lo que la mensajera de Dios, que es el profeta, que es el Ageo, diríamos, de una manera, de un paralelismo teológico. Es el profeta de este tiempo moderno. Y que nosotros, los que estamos allí ministrando esta palabra santa, lo que hacemos es tratar de tomar esta palabra, aplicarla en nuestra vida y reproducirla para que mundialmente la iglesia pueda experimentar este reavivamiento que este pueblo experimentó. El mensaje fue aceptado instantáneo. Este profeta tuvo, como dice el folleto, un éxito tremendo, ¿verdad? No hubo tardanza, el pueblo aceptó, vio que este era un mensajero de Dios. Nosotros tenemos súper comprobado. No hay necesidad de que nos lo digan, ni siquiera que lo recuerden, pues. Ya en Apocalipsis 12, ya se veía el espíritu de profecía que iba a acompañar a la iglesia para el tiempo del fin. El final del tiempo del fin. Recuerde que el tiempo del fin comenzó en 1798. Y estamos ya en el tiempo del fin, pero estamos ya al final de ese tiempo, porque ya viene Cristo a esta tierra. Y Juan vio en Apocalipsis 12 y 17 a ese remanente, que aquí también se va a tocar, que es perseguido por Satanás. No pudo destruir a Cristo ni a la iglesia primitiva, pero va contra los descendientes. ¿Quiénes son los que guardan los mandamientos y tienen el testimonio de Jesucristo? ¿Y cuál es el testimonio de Jesucristo? Apocalipsis 19, 10, 11. El espíritu de profecía. Ya Dios sabía que la iglesia al final, hoy 2013, junio, el espíritu de profecía está encarnado por esa mensajera de Dios, Elena G. de White. Ella como mensajera. Nosotros lo que hacemos es retomar y repetir, ¿verdad?, para nuestra propia vida, primariamente, personalmente, tomar estos consejos para que se produzca la experiencia que se produjo aquí en el capítulo 1 del libro de Ageo. Temieron a Jehová. Entonces, ¿qué hizo Dios? Cuando vio la actitud de los dirigentes y del pueblo, le dio una grandísima promesa: yo estoy con vosotros. El pueblo lo aceptó, lo creyó. Ya cambió el mensaje de amonestación, ahora entra un mensaje de ¿qué? De fortaleza. Yo estoy con vosotros. Y despertó el espíritu en los líderes administrativos, en el sumo sacerdote y en el pueblo. Y al despertarse el espíritu allí, ¿verdad?, el Espíritu Santo tomó posesión fuertemente de estos líderes y el pueblo y comenzó la reconstrucción. Qué maravilloso, ¿verdad? Dice el día martes 4 de junio, no temáis. Arranca el capítulo 2 final ya, este es uno de los libros más cortos. Y se presenta una consecuencia interesante del gran reavivamiento que ya le acabo de explicar, ¿verdad?, que sucedió en el pueblo de Dios. Cerca de un mes después de reiniciado el trabajo, Dios envió un mensaje animador al remanente que había decidido, sin recursos apropiados, reconstruir la casa de Dios. Ageo les preguntó a los ancianos:
cómo se comparaba el templo actual con el anterior del Ancilio. Claramente, el aspecto en ese momento no era comparable con la gloria anterior a aquel templo de Salomón, ¿verdad? La gente podría haberse desanimado, ya que no podían duplicar el esplendor del templo del Salomón. El profeta animó a la gente a seguir trabajando, porque el Espíritu de Dios estaba con ellos. Invitó a todo el remanente a ser fuerte y a trabajar con diligencia, porque la presencia del omnipotente Dios estaba en su medio. La palabra de Ageo a los líderes, sé fuerte, no temáis, suenan como las palabras de Dios a Josué después de la muerte de Moisés. Josué 1, 5 al 9. Cuanto más pequeños eran los recursos de Israel, tanto mayor era su necesidad de tener fe en Dios. El profeta declaró que Dios haría que la gloria posterior de este templo fuera mayor que la del mismo templo de Salomón. Esto fue cierto solo porque uno mayor que el templo estuvo en él, nada menos y nada más que Jesucristo. La respuesta piadosa de los líderes y del pueblo testificó de la reforma espiritual que ocurrió. El Espíritu estaba presente al renovarlos y al llevarlos más cerca de Dios. La presencia del Espíritu también les garantizaba abundantes bendiciones. Vamos a leerlo bíblicamente. Recuerden lo anterior. Problema. Estaba más interesado en sus propias casas, tener sus casas bien bonitas, bien arregladitas, y la iglesia montada, la iglesia con los bombillos, con las luminarias dañadas, con el aire acondicionado dañado, con los ventiladores dañados, con el piso que no sirve, llena de monte, falta de pintura, ¿verdad? Pero las casas nuestras, de los líderes y del pueblo, bueno, excelente, invirtiendo, quitando prestado, buscando plata, cómo remodelar, cómo reconstruir, pero el templo estancado. El profeta se los dice. Inmediatamente los dirigentes administrativos, como el sumo sacerdote y el pueblo, aceptaron el mensaje. Ya lo repetí, ¿verdad? Lo estoy repitiendo. Y temieron a Jehová. Entonces Dios les dio una hermosa promesa: yo estaré con vosotros. Al ver la respuesta que el pueblo dio, e inmediatamente, ¿qué sucedió? Dios despertó el espíritu en los líderes administrativos, en los líderes espirituales, sumo sacerdote Josué, y en todo el pueblo, y la gente se puso en acción. Ahora miren lo que pasó en el capítulo 2. Ya lo acabo de leer, ¿no? Lo que dice la lección, ¿verdad? En el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo. Capítulo 2, versículo 1. Habla ahora a Zorobabel y también a Josué y al resto del pueblo le vas a decir, versículo 13, Ageo 2:3. ¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primaria? O sea, ¿quién vio de ustedes el templo de Salomón? ¿Y cómo la ve ahora? ¿Cómo ve esto que se está comenzando a construir? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? ¿No es esto que ustedes están construyendo como nada comparado con la gloria del tremendo templo aquel de Salomón? Dios mismo lo está diciendo. Pues ahora, dice el versículo 4, capítulo 2 de Ageo, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate. Le dice también a Josué, líderes administrativos, líderes, sumos sacerdotes, pastores, ancianos, esfuércense, sumos sacerdotes, y cobrad ánimo, pueblo laico, cobremos ánimo, dice aquí la palabra santa. Dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Tremendo, ¿eh? El Señor está con nosotros, hermano. La iglesia la levantó Dios, su espíritu se mueve dentro de ella, según el pacto que hice con vosotros cuando saliste de Egipto. Así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. Excelente, ¿verdad? No temáis. Vendrán adversidad, dificultad, no temáis, dice el Señor, porque ustedes temen a Jehová, porque ustedes obedecen a los profetas. Por eso yo despierto mi espíritu en los líderes, en el pueblo. Capítulo 1 del libro de Ageo, ¿verdad? Cuando se acepta la amonestación que el profeta da. Ahora aquí, en el segundo capítulo, el Señor le dice, yo voy a estar otra vez con ustedes, yo estoy con ustedes. Esfuércense, administradores, esfuércense, sumos sacerdotes, líderes, ¿verdad? Pastores, laicos,
ancianos, esfuércense, y pueblo, cobrá ánimo y comenzá a trabajar. ¿Por qué? ¿Por qué? Dios despertó ya su espíritu, por aquí lo complementa más. ¿Está? Trabajad, porque yo estoy con vosotros. No lo dice Ageo, sino que lo dice Jehová, según el pacto que hice. Así, mi espíritu, el Espíritu Santo, dice el versículo 5 de Ageo capítulo 2, estará en medio de vosotros. No temáis, porque así dice Jehová de los ejércitos: de aquí un poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y todo esto, ¿verdad? Lo seco. Y haré temblar a todas las naciones, hermano, y la tremenda promesa. Y vendrá el deseado de todas las naciones, el deseado de toda la gente, nada menos y nada más que el Rey de Reyes, Cristo Jesús. Y llenaré de gloria esta casa. Por eso este templo que están reconstruyendo no se compara nada con el de Salomón. Pero esto va a ser mayor, porque allí va a estar el mismo Hijo de Dios. Allí va a estar en ese templo el deseado de toda la gente. Privilegio que no tuvo el templo de Salomón. Aun cuando la nube, ¿verdad?, se posó sobre ese templo maravilloso, y estaba la chequina, que era la presencia de Dios. Bueno, este templo que iba a visitar a Jesucristo y que esto comenzaban a construir, su gloria iba a ser mayor por la presencia de Cristo Jesús. Ya no era lo exterior, ahora era la presencia del mismo Dios hecho hombre, Emmanuel con nosotros, Dios con nosotros. Y haré temblar, ¿verdad?, a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria última de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Qué maravilloso lo que el Señor promete, ¿verdad? Vamos a complementar con lo que dice aquí Elena G. de White, Conflicto de los Siglos, página 27. El segundo templo no le fue conferido el honor de ser cubierto con la nube de la gloria de Jehová, pero sí fue honrado con la presencia de uno en quien habitaba corporalmente la plenitud de la deidad, de uno que era Dios mismo manifestado en carne. Oiga esto, hermano: cuando el Nazareno enseñó y realizó curaciones en los atrios sagrados, se cumplió la profecía gloriosa. Él era el deseado de todas las naciones. ¿Cuándo se cumplió la profecía aquí de Ageo, que él era el deseado de todas las naciones? Ageo 2:7. Cuando enseñaba y cuando sanaba en los atrios, como dice aquí, ¿verdad?, realizaba las curaciones, se cumplió la profecía gloriosa. Él era el deseado de todas las naciones, que entraba en su templo por la presencia de Cristo, y solo por ella la gloria del segundo templo superó la del primero. Conflicto de los Siglos, página 27. Palabra de Dios, nada menos, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso, como el título de la lección, ¿verdad?, las primeras cosas deben ser las primeras. Templo, ¿verdad?, dedicarnos a Dios. La principal razón, dice el día miércoles, hablando de este deseado de todas las naciones, ¿verdad?, que lo acabamos de describir, para el esplendor incorporado en el templo de Jerusalén, era hacerlo digno de la presencia de Dios. No obstante, de acuerdo con este texto, Dios estaba dispuesto a habitar la casa menos que gloriosa y posteriormente darle esplendor. Le fue dado un mensaje tras otro al pueblo de Dios por medio de Ageo y Zacarías, para asegurarle que su fe tendría rica recompensa, y que las palabras de Dios acerca de la gloria futura del templo, cuyos muros se estaban levantando, no dejarían de cumplirse. En ese mismo edificio se vería vencido el plazo al deseado de toda la gente como Mesías y Salvador. Dios prometió que el esplendor de este templo sería mayor que la gloria del templo anterior. Sería un tipo diferente de gloria, porque este templo sería honrado por la presencia de Jesús en la carne. Excelente, ¿verdad? Y finaliza, esta es la parte del día miércoles, ¿verdad?, esa promesa que se le entrega a estos varones de Dios. Finaliza el día jueves el anillo de sellar de Dios. ¿Qué es eso? Lo vamos a leer. Dice, sigue narrando aquí.
del capítulo 2, versículo 10, a los 24 días del mes noveno, del noveno mes, en el segundo del año del Darío, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos. Atención, hermano, esto no aparece en el folleto, pero es clave. Pregunta ahora a los sacerdotes acerca de la ley, diciendo, a los que saben la Biblia, ¿verdad? Si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa, y con el vuelo de ella, esa falda, tocare pues pan, o vianda, o vino, o aceite, o cualquier otra comida, ¿será santificada esa carne, ese aceite, ese pan? Y respondieron los sacerdotes y dijeron: no. Claro, como queriendo decir, ¿verdad? Lo imposible de que las cosas consagradas comuniquen santidad a otra que se toque. Sigue diciendo. Pregunto otra vez. Y dijo Ageo: si un inmundo a causa de cuerpo muerto, tocó un muerto, tocare alguna cosa de estas, pan, vino, ¿será inmunda? Alguien que está inmundo toca algo de estas cosas que mencioné, toca ropa, pan, vianda, ¿será inmunda? Y respondieron los sacerdotes y dijeron: inmunda será, porque un inmundo la tocó. Ah, ok. Y respondió Ageo, capítulo 2, versículo 14, y dijo: así es este pueblo. ¿Cómo? Diría alguien, ¿verdad? ¿Cómo? Así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice Jehová. Asimismo, toda obra de sus manos y todo lo que aquí ofrecen es inmundo. Nos llamamos otra vez a reflexión, ¿verdad? Para que no vuelvan a caer en lo mismo. Bueno, esto es interesante, miren. Cómo hasta lo que se ofrecía era inmundo. ¿Por qué? Porque habían descuidado la construcción del templo. Porque no era Dios, no estaba Dios en primer lugar, sino que estaban ellos en primer lugar. Por más que llevaran ofrenda, por más que hicieran sacrificio, aquí lo está diciendo, por más que dijesen ser pueblo de Dios, contaminaban el templo, hacían inmundo el templo, por la manera como trataban la casa de Dios. ¿Hasta qué punto usted y yo estamos haciendo inmundo el templo? Por darle prioridad a nuestros propios intereses antes que a los de Dios. Meditad, como dice Ageo, por palabra de Dios. Pensemos en esto. No, yo no voy a irme a la iglesia para no contaminar la iglesia. Esa no es la solución. El Señor está llamando a este pueblo a que medite, se dé cuenta que así como algo inmundo toca algo, otra cosa lo convierte en inmundo. Y lo que es sagrado, ¿verdad? Si toca otra cosa que un pan, un aceite, no lo va a convertir en sagrado. Pero una cosa inmunda contamina. Así es mi pueblo, dice Ageo. Por boca de Dios, ¿verdad? El profeta está hablando. El profeta habla porque Dios lo está inspirando. Y quiere que reflexionemos nuestras ofrendas, nuestra presencia, ¿verdad? Todo lo que querramos hacer cuando Dios está en segundo lugar, pero sin embargo estamos en cuerpo físico asumiendo responsabilidades en la iglesia. Pero realmente nuestros intereses están en el mundo, en nuestra familia, en nuestros propios intereses seculares, de trabajo, de rendir, de quedar bien con el jefe, con el director, con el presidente, con la corporación, con la asociación, con la división, con la conferencia. Si primero es eso, hermano, estamos contaminando el templo. Palabra de Jehová, lo estamos leyendo aquí. Después que dice eso, miren, el versículo 15 dice: ahora pues, meditad en vuestro corazón. No es que se queden en la condición, reaccionen, dense cuenta de la condición, ¿verdad? Meditad en vuestro corazón desde este día en adelante, antes que ponga piedra sobre piedra en el templo de Jehová. Antes de iniciar ya de fuertemente, ya esto se comienza a levantar como debe ser, en toda su forma, toda su estructura. Mediten bien, háganlo, no comiencen contaminándolo, sino manteniendo ese espíritu que ya leímos en el capítulo 1 y en los primeros versículos del capítulo 2.
donde Dios ha prometido estar con ellos. Desde este momento en adelante, fíjense, de los 24 días del mes noveno, y los meses fueron recibidos en el mes sexto, ¿verdad? 24 días del mes sexto, ¿verdad? Hubo ese arraigamiento tremendo. Aquí estamos en los 24 días del mes noveno, han pasado como 2 meses, sexto, séptimo, octavo y noveno, casi 3 meses. El Señor manda a meditar antes que sucedan estas cosas. O seréis con viento solar, una cantidad de cosas allí, ¿verdad? Que pueden ocurrir. Meditad, dice el versículo 18 del 2, pues en vuestro corazón, desde este día en adelante, desde el día 24 del noveno mes, desde el día que se echó el cimiento del templo de Jehová, meditad pues en vuestro corazón. O sea, que se comience la obra, hermano, libre de cualquier sentimiento de culpa que tenga que ver con lo que acaba de expresar el Señor, específicamente de no hacer inmundo, nada menos y nada más que la casa de Jehová. Y termina, dice en el versículo 19, no está aún la simiente en el granero, ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol de olivo ha florecido todavía, mas desde este día os bendeciré. O sea, el Señor nos llama, nos hace ver la condición, nos hace sentir el Espíritu Santo que andamos mal. No por eso se retira, sino que acepta que nosotros le tememos y queremos realmente obedecer al profeta. Vea cuando uno une todas estas cosas. ¿Y qué hace Dios? Nos vuelve a amonestar. Recuerden que ustedes contaminan el templo cuando su prioridad son ustedes y no mi templo, ¿verdad? Cuando no quieren hacer que avance la obra material de mi templo, que simboliza mi presencia allí, que es mi casa. A pesar de que nos está haciendo ver cómo somos, el Señor está dispuesto a que comencemos una nueva experiencia. Que de aquí en adelante, a pesar de todos estos defectos, el Señor ha prometido estar con nosotros, que no tengamos temor, que nos esforcemos, que cobremos ánimo. Qué hermoso es Dios, ¿verdad? Porque no somos deficitarios, somos débiles y necesitamos esta palabra de aliento que transmiten estos profetas, ¿verdad? Qué bonito. Mas desde este día os bendeciré. Desde el mismo día que está amonestando y que está llamando la atención al pueblo de Dios, ese mismo día lo llama a reflexionar. Y ese mismo día está dispuesto a bendecirlo una vez que comiencen esa obra de reconstrucción, comienzan a echar los cimientos ya del templo, porque ya habían comenzado a recoger toda la madera, toda la cantidad de cosas que era necesario. Ahora, para comenzar a levantar, tenían que comenzar con borrón y cuenta nueva. Había que borrar toda esta ingratitud de no poner a Dios en primer lugar, de no tener el templo bien bonito y arreglado para toda la obra que hay que hacer en este momento histórico de esta tierra, donde la iglesia realmente sea un centro comunitario de salud integral, un centro de evangelización, un lugar donde la gente pueda ver, aquí está Jehová, y para eso el centavo de dólar, el centavo de bolívar, el centavo de tu moneda, lo mínimo, lo máximo, lo que Dios ponga en el corazón se añadirá para que represente al Dios que estamos adorando en tu pueblo, en mi pueblo, en tu ciudad, en mi ciudad, en tu campo, en mi campo. Versículo 20, vino por segunda vez palabra de Jehová a Ageo a los 24 días del mismo mes, diciéndose, fíjense, en el mismo día, Dios le dice, habla a Zorobabel, gobernador, diciendo, yo haré temblar los cielos y la tierra, y trastornaré el trono de los reinos, y destruiré la fuerza de los reinos de las naciones, trastornaré los carros, bueno, una cantidad de cosas que Dios va a hacer. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. Qué hermosa palabra, ¿verdad? Lo que Dios está dispuesto a hacer por ti y por mí. Esta promesa tiene pleno cumplimiento ya con el segundo advenimiento, el regreso triunfal de Cristo Jesús.
Dice el comentario bíblico, ese anillo de sellar, considerando como un objeto de gran importancia, autoridad y valor, estas maravillosas promesas para Zorobabel debieron alentar a todos los hijos de Dios. Dios no permitirá que uno de sus fieles obreros quede solo para luchar con grandes desventajas y sea vencido. Él preserva como una joya preciosa a cada uno cuya vida está escondida con Cristo en Dios. De cada uno de ellos dice, te pondré como anillo de sellar porque yo te escogí. Amigo, hermano, Dios te ha prometido, te pondré también, así como hizo con Zorobabel, te pondré como anillo de sellar porque yo te escogí. Testimonio tomo 7, página 67. Te pondré como anillo de sellar porque yo te escogí. Palabra de nuestro Dios, nada menos y nada más. Qué excelente, qué maravilloso. Por eso, hermanos, que acaban de oír la lección, esforcémonos, clamemos a Dios, seamos fieles a la revelación de los profetas, seamos fieles a lo que la iglesia, a los retos que tiene esta iglesia en este momento histórico, que nuestras casas de adoración, por muy humildes que sean, representen todo el esfuerzo intelectual, material, del grupito que está allí, poco o mucho, ¿verdad? Pero que ese templo muestre que allí está Dios, que Dios le gusta lo bello, lo hermoso, dentro de las limitaciones que usted y yo podamos tener, demos lo máximo, de tal manera que esa casita sea un punto de referencia, allí se respire paz, allí esté las cosas bien ordenaditas, bien arregladitas, y especialmente, ¿verdad? Esto va relacionado directamente con la espiritualidad. Si nosotros ponemos a Dios en primer lugar en esta área de esta lección, teniendo en cuenta su casa, su templo, hermano, hay una relación directa también material. La parte material, nuestro trabajo dará fruto como debe ser. Nuestro esfuerzo le veremos realmente, como hicimos aquí el queso a la tostada, le veremos realmente que nuestro trabajo no es infructuoso, de que nuestro trabajo es productivo. Ahí estamos viendo una causa por qué estamos estancados, por qué mucho no nos rinde lo que ganamos, por qué nos afanamos y por lo secular para buscar el sustento y gastamos horas y horas y lo que ganamos se nos va de las manos. Como dice el asalariado, lo que recibe entra como un saco roto, como una pipa rota. Usted ganamos y percibimos aquí, ganamos plata aquí, ganamos plata allá, pero que ello no rinde para nada. En esta lección, en el libro de Ageo, esto estaba pasando porque el templo, la estructura física, estaba siendo abandonada para poner en primer lugar nuestras propias casas, nuestros propios bienes materiales. Que el Señor bendiga a su iglesia, que el Señor nos ayude a tomar de estas lecciones ese espíritu tan bonito, ¿verdad? De ese pueblo en ese momento histórico, año 620 antes de Jesucristo. Habló el profeta temió a Jehová, Dios le dio nada menos aquella segura promesa, yo estaré con vosotros. Y inmediatamente el pueblo, ¿verdad? Al ver Dios que estaba con él, Dios despertó el espíritu y se pusieron a trabajar. Luego Dios en el capítulo 2 los llama a que se esfuercen, ¿verdad? Desde los líderes administrativos, los sumos sacerdotes, pastores, laicos, ancianos, ¿verdad? Y luego que el pueblo cobre ánimo. Esfuérzate, Zorobabel, esfuérzate, Josué, y al ánimo, pueblo de Dios. Como conjuga todo lo que tiene que ver con el pueblo de Dios, que marcha adelante, no tenga temor, no temáis, mi espíritu estará con vosotros, oh hermano. Y entonces da la promesa maravillosa que aparecerá el deseo de toda la gente, que nos vuelve a recordar el Señor. Recuerden, ¿verdad?, que si son inmundos, contaminan mi templo. Recuerden que quiero que sean limpios, mediten para que desde ahora en adelante, ¿verdad?, las cosas malas que le han pasado dejen de pasarle, ¿verdad? Y de aquí en adelante, de este mismo día, cuando se comienza a poner los cimientos del templo, las bendiciones materiales vendrán sobre cada uno de ustedes. Y a la final, ¿verdad?, ustedes serán como anillo, como dice la lección, ¿verdad? Y lo leíamos directamente del espíritu de la profecía, ¿verdad? Como anillo de sellar de Dios van a ser cada uno de los que han trabajado y se han esforzado por esta causa bendita. Dios me lo bendiga, Dios le guarde.